nos encontramos entonces en la ruta final, por decirlo así, ya en los últimos pasos, ¿sí? Terminando el último capítulo del libro de Jonás, un libro que pienso que para muchos ha sido de bendición, que nos ha llegado a enseñar, ¿no? Nos ha llevado a aprender y ver muchas cosas que tal vez antes no habíamos llegado a conocer, solamente por la razón de que muchas veces cuando pensamos en el libro de Jonás, nos centramos solamente en esa pequeña historia de que Jonás pasó 3 días en un pez, pero a lo largo de estas últimas semanas, pues espero que hayamos visto, ¿no? Que este libro realmente tiene mucho para nosotros. Y es mi oración, ¿no? Que ver todas estas cosas que hemos alcanzado a ver, que aunque nos faltan bastantes, eh, todo lo que hemos logrado ver haya sido de motivación para seguir buscando más la palabra de Dios, para llegar a ver su riqueza, para entender su profundidad y ver incluso todo lo que puede llegar a hablarnos en tan solo 4 capítulos. Y después de eso, bueno, ya tenemos ya casi nos toca Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, pero para que empecemos a ver realmente la profundidad de la palabra de Dios. Y creo que muchos hubiéramos podido haber pensado y decir, bueno, pues leamos el capítulo uno y ya, solamente estuvimos el capítulo uno. Y aunque eso pues puede ser válido, a mí me parece, o yo soy el tipo de personas que piensan que la palabra de Dios necesita ser estudiada y leída en su contexto, ¿sí? Y el contexto del libro de Jonás, de principio a fin, del capítulo uno al capítulo 4 creo que nos ha mostrado que todo ha sido o todo se enlaza, aunque se pueden encontrar algunas enseñanzas como separadas en cada capítulo. Cuando uno se pone a leer los 4 capítulos del libro completo, ¿qué pasa? Todo eso se enlaza y empieza a tener un peso o empieza a tener como un tipo de enseñanza mayor, por decirlo así. Por ejemplo, para los que están en la clase Teo, ¿no? Que le estábamos hablando hace, no sé si fue este martes o el martes pasado, que nos decían, bueno, si quiere leer una parte del libro de Samuel, es mejor que se lea Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel para que entienda ese contexto, porque todo eso fue en un tiempo determinado, en un contexto geográfico determinado y todo eso pues ayuda obviamente a entender muchas cosas. De la misma manera, por ejemplo, el libro de Jonás nos ha enseñado eso. Y hubiéramos podido entonces leer solamente el capítulo uno y deducir simplemente que alguien puede buscar huir de la presencia de Dios y tener intereses diferentes a los planes de Dios y cómo todo eso puede empezar a generar consecuencias en la persona y su alrededor, ¿cierto? O hubiéramos solamente podido leer el capítulo 2 y como recordarnos a nosotros mismos la necesidad que tenemos de fortalecer nuestra vida de oración, ¿cierto? Si se acuerdan del capítulo 2, em, recordar que tenemos que tener la palabra de Dios no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. O como hablamos la semana, tal vez leamos solamente el capítulo 3 de Jonás porque como que es el más bonito. Y hablar obviamente de una manera rápida la importancia y el poder del evangelio, ¿sí? El avivamiento que pueden llegar a tener la palabra de Dios a las personas que están alejadas de él. Pero lo bonito de la palabra de Dios es que cuando tú entiendes todo eso y lo lees en ese mismo contexto, todas las cosas empiezan a enlazarse y nos empieza a dar un contexto aún mayor, más grande, ¿sí? Más pesado de todo lo que tú y yo tal vez hayamos visto al principio. Ya cuando uno lee el capítulo uno otra vez y entiende todo lo demás, como que ya lo lee con unos ojos diferentes y ya empieza a entender como a profundidad un poquito más todo lo que está pasando. Y eso es lo que pasa con el libro de Jonás. El capítulo 4, si este último capítulo nos puede llevar, nos lleva, ¿no? A ver más allá de un profeta necio que finalmente se dio a obedecer al plan de Dios. Es chistoso porque hace unos días yo estaba hablando con Ángela, yo le decía, no sé qué compartir este fin de semana y me dice ella, pues terminé con el libro de Jonás. Y yo pues en mi mente decía, bueno, pero es que el capítulo 4 pues ya pues es, pues realmente como que no hay mucho. Pero eso como que incluso el Señor, ¿no? A través de una persona puede como, no regañarlo a uno, pero hacerlo caer en cuenta de, "No, pues termina a hacer lo que habías empezado, por decirlo así. Porque como hemos tratado pues de llevar una serie por mes y se nos alargó una semana más, pero ella me decía, no, pues termina el capítulo 4. Y en el estudio del capítulo 4 empezaron a abrirse tantas cosas y volver a resumir Jonás 1, 2 y 3 como que le da a uno una visión diferente de todo lo que realmente el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas, ¿sí? Cuando ya leemos Jonás, entonces no solamente este profeta necio que decidió huir del Señor y después decidió obedecer al Señor,
Cuando empezamos a entender y logramos entender todas estas cosas, nos damos cuenta que mucho de todo lo que está bien en la Biblia no necesariamente es para tratar situaciones sociales como muchas veces se piensa, no es necesariamente para hablar de relaciones o cómo vivir en una sociedad corrupta, aunque la Biblia habla de eso y este libro de Jonás nos habla de situaciones sociales, de relaciones y de cómo vivir una sociedad corrupta. Mucho de este libro, y es más, toda la Biblia, se está basando, ¿no? Obviamente mucho más en tratar con nuestro interior. El libro de Jonás de alguna manera nos muestra eso, ¿sí? Dando luz y guía a las situaciones externas que Jonás estaba viviendo, como hemos estudiado en estas últimas semanas, ¿no? Con el rey que estaba en ese momento, la situación regional con la gente de Nínive, pero más que todo, en vez de centrarse en todas estas situaciones, ¿en qué se está enfocando el libro de Jonás? Se está enfocando en la condición interna de Jonás. Y todo eso empieza ¿a qué? A confrontarnos con nuestra misma realidad. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Cómo nos confronta el Señor a través de la vida de Jonás? Bueno, muchas veces tú y yo fallamos por no conocer la plenitud de Dios. Jonás, por ejemplo, en el capítulo 1, todavía no conocía la plenitud de Dios y poco a poco se va viendo cómo empieza como a progresar de una manera, ¿cierto? Entre más él empieza a abrir sus ojos. Y tú y yo entonces fallamos muchas veces por no conocer a Dios a plenitud, por no conocer su carácter plenamente, ¿cierto? Tal vez podemos llegar a decir que sí, que nosotros conocemos el amor de Dios, pero lo conocemos de una manera muy superficial, muy por encimita, ¿cierto? Su misericordia, su gracia, su perdón, todo eso lo conocemos, lo hemos vivido, pero lo hemos vivido y lo hemos conocido de una manera como muy superficial, no nos hemos esforzado, por decirlo así, en llegar a la profundidad del amor de Dios, de entender la misericordia de Dios, su gloria o su majestad, e incluso su soberanía sobre todas las cosas. Cuando tú y yo podamos entender todo eso, realmente nuestro estilo de vida va a llegar a cambiar cada día más. Nosotros deberíamos estar buscando llegar a lo más profundo del carácter de Dios, ¿sí? Poder llegar a conocerlo a plenitud, eso es lo que tú y yo deberíamos estar haciendo. Pero muchas veces nos distraemos con tantas cosas que el mundo nos envía. Pero cuando tú y yo podemos realmente enfocarnos plenamente en Dios y buscar su carácter a plenitud, es allí cuando tú y yo podamos encontrar esa verdadera paz que nuestro ser anhela. Es ahí cuando tú y yo podemos disfrutar de esa verdadera seguridad que estamos buscando. Pero cuando no conocemos a plenitud a Dios, ¿qué pasa? Empiezan a llegar las frustraciones, nos empezamos a llenar de tantas cosas en nuestro interior que nos llevan a actuar de una manera muy similar a la que actuó Jonás, ¿sí o no? Muchas veces, o bueno, que ahora lee Jonás y dice, uy, ¿sabes qué, Señor? Yo como que he actuado así varias veces. O por ejemplo, en el capítulo 4 ya que vamos a hablar un poquito del enojo. Uy, ¿sabes qué, Señor? A veces a mí como dice el chavo, como que se me chispotea. Ay, sí, ahora sí como que estoy actuando un poquito muy fuerte. Y vemos entonces, ¿no? Que todo eso entonces nos muestra la realidad de las cosas. Nosotros no somos muy diferentes a las personas, ¿no? Que están pues aquí en la Biblia. Muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces nos gusta, como les he dicho, compararnos con los héroes de la Biblia, ver las partes bonitas de los héroes en la Biblia, pero no muchas veces nos gusta seguir la historia de estos personajes y ver a lo que llegaron a hacer, cómo cayeron, cómo fallaron, sino solamente nos gusta compararnos con las partes bonitas de ellos. Leer el libro de Jonás en todo su contexto nos confronta no solamente con las buenas cosas que puedan haber en nosotros, sino también que con las cosas que no son tan buenas, con las cosas que necesitamos cambiar. Em, y vemos, ¿no? Como Jonás tal vez él no conocía la gracia de Dios, él no conocía la misericordia de Dios a plenitud en el capítulo 1. Si lo hubiera conocido, él se hubiera evitado todo esto que está escrito allí. Se hubiera evitado estar en el mar, que se lo haya tragado un pez, ¿cierto? Pero él no conocía a plenitud la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez lo conocía, como hablamos en el capítulo 2, pero no lo creía, ¿sí? ¿Y qué pasó? Eso lo llevó a desobedecer a Dios al punto que él dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a desaparecer, me voy a ir lo más lejos que pueda de tu presencia, recordándonos nuestra manera de actuar cuando pensamos que Dios, no sé si, cómo decirlo, a ver, como que muchas veces actuamos de una manera similar de Jonás cuando pensamos que Dios pareciera que no supiera qué estuviera haciendo, que la situación que estamos viviendo pareciera no tener lógica, que la situación que estamos viviendo pareciera como que, dice Dios, pero ¿qué estás haciendo si así no se hacen las cosas? Asumiendo que tal vez nosotros supiéramos hacer las cosas mejor que Dios. Y todo eso nos empieza
a dar luz de que tal vez no estamos conociendo a Dios a plenitud. Si lo conociéramos a plenitud, no estaríamos dudando del plan que tiene para nuestras vidas. Pero cuando tú y yo nos sumergimos en las profundidades de la palabra de Dios, para poder conocerlo más y más en cada uno de sus atributos que nos muestran el carácter de Dios, podemos llegar a empezar a conocer su voluntad de una manera muy clara y llegar a confiar en ella. Podemos empezar a entender su soberanía, ¿sí? El libro de Jonás, en, realmente de capítulo 1 al capítulo 4, nos muestra que absolutamente nada se sale de las manos de Dios. De principio a fin en este libro nos muestra cómo Dios tiene soberanía sobre las personas, sobre el agua, sobre los vientos, sobre las cosas materiales como unos simples dados, ¿sí? Las personas, los corazones. Dios es soberano sobre absolutamente todo y este libro de Jonás se encarga de mostrarnos esa soberanía. Conocer el carácter de Dios a profundidad nos muestra a nosotros la gran dependencia que tenemos de un Salvador. Si tú y yo no buscamos a Dios a profundidad, nuestro corazón va a seguir en su ego pensando que no necesitamos ayuda, que no necesitamos salvación, que tal vez en mis acciones o en mis pensamientos yo soy todo suficientemente bueno. Pero cuando tú y yo buscamos a Dios a plenitud, ¿qué pasa? Eso empieza a romperse, ese esquema que tenemos, y nos muestra que necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. Nos muestra la gran necesidad que tú y yo tenemos de Dios. Conocer el carácter de Dios a plenitud nos lleva a entender de una manera más humilde que incluso Él nos conoce más a nosotros que nosotros a nosotros mismos, que a través de su palabra es el Señor que nos guía a expresarnos, ¿sí? Suena loco decir, no, es que yo me sé expresar al Señor. Claro, nosotros nos podemos expresar a Él en nuestras propias palabras. Pero cuando buscamos más de Él, cuando buscamos conocer la plenitud del Señor a través de su palabra, es allí cuando Él nos ayuda a expresarnos a Dios de una manera diferente. Es el que nos lleva, nos guía nuestras oraciones y nuestras vidas espirituales a que estén de una manera mucho más sólida. Por supuesto que el solo hecho de ser cristianos nos da a nosotros la opción de que de orar, nos da la opción de que tengamos una vida espiritual, ¿cierto? Pero entre más busquemos la profundidad de la plenitud del carácter de Dios, ¿qué pasa? Esa oración, esa manera de expresarnos a Él, esa vida espiritual que tú y yo vivimos y tenemos va a ser mucho más sólida. Por eso, familia, el que conoce a Dios de una manera profunda vive con tanta seguridad, vive sin duda, vive tranquilo. Hay una diferencia entre la persona que dice, ah, no, yo no me preocupo, todo va a salir bien. Y hay una diferencia entre esa persona y la persona que dice, no, yo sé que nada va a salir bien porque yo estoy con un Dios que todo lo puede, porque yo estoy con un Dios que existe o existió ayer, hoy y siempre, que pasa y trasciende tiempo y espacio. Yo tengo seguridad, no tengo ninguna duda y estoy tranquilo porque sé que tengo un Dios que es completamente fiel, que cumple sus promesas. Y empieza uno a llevar un estilo de vida como que solidifica, ¿cierto? Todo lo que creemos de él. Yo no sé si ustedes han encontrado con ese tipo de personas que dicen, wow, yo no puedo creer que esta persona esté tan tranquila, tan segura en medio de una situación tan difícil. Bueno, seguramente no les hemos preguntado, pero yo creo que la respuesta más posible es que conocen a Dios de una manera más profunda que nosotros. Por eso el caminar cristiano no es igual para todos. Cada uno de nosotros llevamos un proceso diferente de cómo ir conociendo al Señor, ¿cierto? Y la persona que llega a conocerlo a profundidad y llega a tener esa seguridad, llega a vivir sin duda, llega a vivir con esa tranquilidad, al saber que Dios toma esas decisiones, ¿por qué lo hace? Porque sabe que los planes de uno se derrumban, como dice por ahí en Proverbios, pero los planes de Dios, ¿qué pasa? Duran para siempre. Eso empieza entonces a generar en las personas más seguridad, empieza a generar en las personas muchas cosas. Quien conoce a Dios a plenitud también empieza a disfrutar de su salvación, a gozarse de la salvación que solamente Él nos da. Conocer a Dios a plenitud nos lleva a gozarnos de la esperanza que encontramos en Él. Se goza del propósito al cual fue llamado. Cuando tú realmente conoces a Dios y entiendes ese propósito que Él te ha dado, no se siente uno como alegre, como gozoso de hacer las cosas que Dios lo manda a uno, como que se siente uno eficaz, se siente uno como que fue útil para algo. ¿Por qué? Porque uno está haciendo esas cosas para la gloria del Señor. Es un propósito al cual Él nos ha llamado. Por eso, mi querida familia, la vida cristiana no es seria y no es rígida como muchos piensan, ¿cierto? ¿Cuántos dicen, no, es que la gente cristiana es muy seria y son muy aburridos y son muy rígidos con sus cosas? Bueno, tal vez los religiosos,
pero la vida cristiana en sí no es rígida ni seria, como muchos lo piensan, ¿no? Cuando tú y yo llegamos a gozarnos del conocimiento de Dios, podemos incluso llegar a entender que la gracia, el perdón, la justicia, la fidelidad de Dios también saben sonreír. O no hacemos suficientes chistes en ese mensaje de la clase Teo. No, esa gente como molesta. Muchos dirán, no, pero yo pensé que la gente cristiana era seria, yo pensé que la gente cristiana no era chévere. No, lo que pasa es que cuando uno en la vida cristiana aprende a conocer a Dios a plenitud, incluso le puede encontrar una sonrisa a la justicia, a la fidelidad, al perdón, a la gracia del Señor. Por eso tú y yo necesitamos aprender a ahondar cada día más a las profundidades de su carácter. Y este libro de Jonás nos habla de todo eso, ¿sí? O sea, hasta chistoso es ver que Dios pueda ponerle a él una calabacera encima y al día siguiente manda un gusanito a que se la coma. O sea, hasta un poquito chistoso suena eso cuando empieza a entenderlo cada día más. Y incluso en medio de eso el Señor está mostrando ¿qué? Su misericordia, está mostrando una enseñanza diferente, ¿cierto? Ahorita más tardecito ya lo vamos a leer, ¿cierto? Pero todo eso nos muestra que, ¿qué? Que tú y yo estamos siendo llamados a conocer a Dios cada día más. Y todo eso que acabamos de hablar no es nada, eso todavía sigue siendo la superficie de tener un estilo de vida que anhela estar y de ver la plenitud de Dios. Entre más busquemos conocer de Él, también vamos a poder compartir de esa misericordia y de ese mensaje de esperanza. Ese mensaje que a veces nos cuesta compartir, ¿cierto? No, que vamos a predicar, que vamos a ir a evangelizar a las personas. A veces nos cuesta, a veces es difícil. Pero cuando tú y yo nos sumergimos en las profundidades del Señor, cuando anhelamos conocer más de su carácter a plenitud, ese mensaje de esperanza va a empezar a ser como más fácil de explicar, va a salir de una manera más fluida. Y podremos entonces ver que conocer a Dios de esa manera se empieza a aplicar en muchas áreas de nuestras vidas, se empieza a aplicar en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Podemos recordar también que al conocerlo a Él, en medio de las situaciones difíciles, o es más, incluso en medio de nuestras propias fallas, porque ¿quién aquí es perfecto y nunca ha fallado? Aún en esos momentos cuando caemos, en esos momentos que fallamos, o cuando tenemos que pasar por situaciones difíciles, podemos recordar que Dios es fiel, podemos recordar que Él es un Dios de oportunidades, como vimos la semana pasada, que es un Dios que es paciente con nosotros y nos recuerda una y otra vez ese nuevo propósito que tenemos en Él. Es solamente a través de la ayuda que Él nos ofrece, a través de su Santo Espíritu, de mantenernos en esa nueva dirección que Él nos ha puesto. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos de esa nueva dirección que estamos yendo? Él nos ha puesto en esa nueva dirección, ¿sí? Y es más, no solamente nos ha puesto ahí, sino que nos ha puesto un ayudador, el Espíritu Santo que nos dice, hey, un poquito más para la derecha que te está saliendo, un poquito más para la izquierda que te estás desviando. Ese es el tipo de Dios que tenemos, un Dios de oportunidades, un Dios que realmente se preocupa por nosotros, que nos muestra su amor y su gracia incluso de esa manera. Y todo esto nos habla entonces el libro de Jonás, nos ayuda a entender, ¿cierto? La amplitud de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no agarramos la Biblia, empezamos a leer y muchas veces nos quedamos con las cositas pequeñas, nos quedamos con las pequeñas promesas, ¿cierto? Pero al entender que la palabra de Dios es tan amplia y es tan rica, poco a poco empezamos a abrir nuestros ojos, poco a poco el Señor se encarga de abrir nuestro corazón y nuestra mente para darnos cuenta que su palabra realmente está llena de detalles y hablan claramente a nuestro interior. Y es curioso cómo no solamente la palabra de Dios habla a nuestro interior, pues personalmente, muchos toman la palabra de Dios de manera personal y eso está bien hasta cierto punto, pero la palabra de Dios también es enviada a todas las generaciones. Esta palabra de Dios fue enviada y fue activa y sirvió para las generaciones anteriores a través de la veracidad de todo lo que ocurrió. La historia incluso nos cuenta de las generaciones anteriores que tal vez escucharon este mensaje y vivieron, ¿sí? Y también las generaciones futuras anunciando todo lo que va a pasar. Este mensaje también va a llegar cuando tú y yo no estemos en esta tierra y haya más generaciones, los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, que estén todavía por aquí en la tierra. Este mismo mensaje, la palabra de Dios, va a seguir siendo eficaz, mostrando que, anunciando el plan de Dios con la humanidad. Cuán grande y maravillosa es la palabra del Señor que nos revela su carácter de esa manera.
no solamente a nosotros, pues personalmente, sino a quién más, a todas las generaciones, ayudándonos a ver que Él es un Dios de ayer, hoy y siempre. ¿Cómo más es posible? Yo les hago la pregunta, ¿cómo es posible que en tan solo 4 capítulos Dios pueda hablarle a un profeta, a una nación, a la sociedad en la que vivimos, a la sociedad de la antigüedad, a nosotros mismos, en el presente, pasado y futuro? ¿Cómo más alguien puede preparar algo así? Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede, un Dios que estuvo allá, está aquí y estará en el futuro. ¿Cómo más un libro tan sencillo realmente puede hablar de esta manera? Porque ese libro no solamente le está hablando a Jonás, ese libro, como hablamos la semana pasada, está haciendo un anuncio, ¿cierto? Es como una sombra de lo que la nación de Israel también está viviendo y llegará a ser, ¿sí? Esa sociedad en la que estamos viviendo el día de hoy, no son como los nínives, de la gente de Nínive. Curioso como la palabra de Dios, de verdad que uno no tiene en la cabeza cómo entender que Dios puede hablar de esta manera y aún así es eficaz. Y bueno, podríamos entonces decir que terminemos el libro de Jonás en el capítulo 3, pero nos estaríamos quedando cortos porque hay mucho más allí. El último capítulo del libro de Jonás le da un cierre, ¿sí? Le da como un cierre al contexto de todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y espero, ¿no? Pues que todo lo que hemos hallado, hayamos aprendido, se haya quedado no solamente en la cabeza, sino que llegue a nuestro corazón, que esas enseñanzas las vamos a aplicar a nuestras vidas. Y vamos entonces a empezar Jonás capítulo 4 después como ese corto resumen, ¿no? De lo que hemos visto en estos días. Jonás capítulo 4 empezando el versículo 1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué desagradó a Jonás en gran manera y se enojó? Obviamente él se desagradó porque la gente de Nínive se arrepintió y Dios ¿qué? Tuvo misericordia de ellas. Entonces ahí empieza el capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ah, Señor, ¿no era eso lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso de una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso de que un gusano, al rayar el alba, el día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de una planta? Y él le respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y él le dijo, Señor, tú te apiadas, y dijo el Señor, tú te apiadas de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha e izquierda, y también muchos animales. Jonás estaba furioso. Jonás estaba furioso. Después de semejante avivamiento, no sé si ustedes se acuerdan, o los que vieron el video del mensaje anterior, pero después de lo que pasó en el capítulo 3 uno pensaría, wow, esto es fiesta. Sí, dice la palabra de Dios que cuando alguien recibe a Cristo en su corazón hay que fiesta en los cielos, que los ángeles cantan, ¿cierto? 120,000 personas recibieron esa palabra y uno se imaginaría, wow, esto está llamando para una fiesta, qué alegría. Pero ¿qué hace Jonás? Después de semejante avivamiento en el capítulo 3 él se enoja, él está furioso con Dios y con todo lo que está pasando. Si a él le desagrada completamente lo que había acabado de pasar. ¿Por qué? Porque Jonás lo que realmente quería era destrucción.
¿sí? Jonás lo que realmente quería era ver que esa ciudad fuera consumida. Y poco a poco vemos que fue muy fácil para Jonás volver a actuar de una manera como la que actuaba antes, ¿sí? Estaba actuando de una manera muy parecida a la del capítulo uno. ¿Se acuerdan del capítulo uno qué pasó? No, yo mejor me voy. Esta vez no estaba diciendo yo mejor me voy. Esta vez que dijo, ¿sabes qué, Señor? En vez de esconderme por allá en algún lado lejos, ¿sabes qué? Quítame la vida. Quítame la vida. Estaba supremamente enojado, ¿sí? Y nos muestra, ¿no? Como muchas veces tú y yo podemos de una manera tan rápida, sin darnos cuenta, volver a un estilo de vida el cual no agrada mucho a Dios. Jonás hizo lo que tenía que hacer, se salió y en medio de su enojo empezó a actuar de una manera que no agradaba a Dios. De una manera tan fácil que ni siquiera él mismo se dio cuenta. ¿Y cuántas veces tú y yo no volvemos a un estilo de vida que no agrada a Dios? No nos damos cuenta, ¿cierto? ¿Sí? Es cuestión de segundos para que nuestra mente se inunde nuevamente de cosas que nos llevan a perderle la importancia a las cosas de Dios. Pues espero que no me pase solamente a mí. Pero muchas veces le perdemos la importancia a las cosas de Dios en medio de nuestros enojos, en medio de no entender el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa todo esto? Bueno, porque no conocemos a Dios a plenitud. No conocemos a Dios a plenitud. Y Jonás entonces en medio de su enojo mostró que hasta cierto punto él conocía a Dios, pero lo hablaba de una manera como tan sarcástica, ¿cierto? Nuevamente, si Jonás realmente conociera a Dios a plenitud, él no estaría enojado. Él no estaría enojado. Jonás hubiera estado alegre, ¿no? De ver cómo el plan de Dios estuviera marchando como debería estar yendo, ¿cierto? Él hubiera entendido el propósito para todo esto. Es curioso cómo Jonás, ¿cómo podemos eso? Como que Jonás, él sabía que si esta gente se arrepentía, después iban a volver a fallar y después iban a ir a destruir a su gente. Y como de cierta manera, ¿cierto? Es como si Jonás hubiera tratado en sus propias fuerzas tratar de evitar que eso pasara. Eso es una veces como una película de esas de Volver al Futuro, que no, que me voy a volver allá para decirle al pasado mío que no haga esto porque si no va a pasar esto en el futuro. Aunque él no pues viajó en el tiempo, Jonás como que sabía lo que iba a pasar y dijo, no, voy a tratar de hacer lo que más pueda para evitar que eso pase. Aún así, nada de eso pasó porque nuevamente el Señor es misericordioso y justo. Sí, Él es 100% justo y 100% misericordioso. No que porque ahora es misericordioso ya no va a ser justo, no. El Señor es las dos cosas a la misma vez. Y Él estaba de esta manera mostrando misericordia con la gente de Nínive, pero también en un futuro iba a mostrar justicia a la nación de Israel por sus pecados, ¿sí? Por su arrogancia, por todos esos ídolos que tenían. El Señor realmente entonces es misericordioso y justo. Y bueno, Jonás no entendía esto y por eso andaba tan enojado. Pero su forma de actuar también nos lleva a ver nuestro mismo interior. ¿Cuántas veces decimos que conocemos a Dios? Podemos decir que tenemos pues la teología correcta y no sabemos la Biblia al derecho y al revés. Podemos incluso llegar a dirigir un ministerio, una casa de oración. Podemos llegar a experimentar la bondad de Dios, a experimentar la gracia y la misericordia de Dios y aún así no tener el corazón de Dios. Eso fue exactamente lo que le pasó a Jonás, el siervo de Dios, el profeta, y cayó de esa manera. Y eso nos muestra que ni tú ni yo estamos exentos de caer en una situación muy similar. Y nuestro querido Jonás entonces siguió enojado, ¿sí? Y en ese enojo le reviró a Dios, le habló ahí como con un poquito de sarcasmo y mostrando, ¿no? Pues que todavía conocía de él. Pero dice que en el versículo 5 que qué, que él salió, dijo que Jonás salió de la ciudad, dice que se fue a las afueras. Dice, salió de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó a ver qué acontecería con la ciudad. En medio de su enojo, ¿sí? Se olvidó del carácter de Dios, ¿sí? En lugar de pensar con amor, en lugar de pensar como con misericordia, ¿qué pasó con el enojo de Jonás? Él lo llevó a esperar, ¿sí? Allá en las afueras, que la gente de Nínive fallara otra vez. Esas palabras en la Biblia son curiosas. Y se salió de la ciudad y se sentó a ver qué acontecería con la ciudad. Él ya sabía que Dios los había perdonado. ¿Qué más iba a esperar? Que él se estaba imaginando qué cosas. Bueno, en medio de su enojo,
él anhelaba, ¿no? Que esta gente fallara otra vez y que Dios trajera justicia, que los destruyera. Eso es lo que realmente Jonás estaba anhelando, ¿sí? Él quería que esta gente fallara otra vez. ¿A qué más iba a sentar allá afuera? Pero eso fue lo que hizo. Y hasta cierto punto tiene sentido, y ya les voy a explicar. Pero él anhelaba destrucción, él anhelaba que esa ciudad fuera consumida. Y es curioso ver cómo el nombre Jonás significa paloma, pero esa manera de actuar nos está mostrando que parecía era como un halcón, ¿cierto? Esperando la oportunidad para que fueran destruidos. Y Jonás como profeta, ¿no? Bueno, hasta cierto punto tiene sentido lo que él estaba haciendo, ¿no? De salirse de la ciudad. Tal vez en su mente teniendo el concepto de que no había nada bueno en la ciudad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la Biblia, usualmente, es más, en todo lo que es el Antiguo Testamento, cuando se habla de una ciudad, generalmente, ¿qué pasa con esas ciudades? Son ciudades que son de perdición, son ciudades que son de oscuridad, son ciudades que realmente no hay nada bueno en ellas. Eso es lo que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento de las ciudades. En el Antiguo Testamento, cuando uno ve una ciudad, usualmente se hace énfasis de lo peligrosa que puede ser, se hace énfasis de su decadencia, se hace énfasis de la oscuridad espiritual que hay en ella, ¿cierto? Y el jardín, ¿cierto? O las afueras de la ciudad, es como que se relaciona con ese lugar de paz, ese lugar de descanso, ese lugar como donde todo está tranquilo, ¿cierto? Y Jonás como profeta, él sabía las escrituras. ¿Sí se acuerdan que vimos en el capítulo 2 que él realmente sabía las escrituras? Y es muy posible que Jonás, sentado en las afueras de la ciudad, estuviera recordando todo lo que había leído por allá en Génesis, por allá en Éxodo, por allá leyendo todas estas cosas. Es posible que Jonás estuviera recordando historias, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién construyó una ciudad que llegó a la decadencia en las primeras páginas de la Biblia? Cuando Caín y Abel tuvieron esa situación ahí como tan fea que mató a su hermano, ¿qué pasó con Caín? Lo marcaron y él fue desterrado. Dice que él fue y tuvo su hijo que se llamaba Enoch y nombró una ciudad, hizo una ciudad y la nombró Enoch como su hijo. Y bueno, poco a poco uno se va dando cuenta que no era una ciudad como muy bonita, era una ciudad que prácticamente llevaba el estilo de vida pecaminoso de Caín. Otra ciudad, pues bueno, la que estamos viendo, Nínive, esa ciudad fundada por Nimrod, donde estuvo también la Torre de Babel, ¿cierto? Es curioso ver, por ejemplo, en Génesis 12 cómo Abraham, él decide acampar. Dice que Abraham estaba acampando entre dos ciudades, estaba acampando entre Betel y ahí se llama la ciudad. No ahí donde ustedes están, sino ahí. Y entre Betel. Y dice que él acampaba entre estas dos ciudades, ¿por qué? Porque él no quería entrar a esas ciudades de idolatría, ¿cierto? Jacob es otra persona que tal vez Jonás estaba recordando y diciendo, ¿sabe qué? Yo, no, yo me acuerdo cuando Jacob entró a esa ciudad de Siquem que violaron a su hija Dina. Y tal vez recordando tantas cosas. ¿Qué otras ciudades se acuerdan ustedes que eran de decadencia y que traía destrucción? ¿Qué le pasó a Lot, por ejemplo? Sodoma y Gomorra. Y Lot perdió absolutamente todo. Entonces como que no era una idea muy loca que Jonás quisiera salirse de la ciudad, ¿cierto? Lo que pasa es que él no entendía el plan de Dios. Jonás solamente estaba enfocado pues en lo que había visto y leído y vivido tal vez en su vida personal. Pero si nos ponemos a estudiar un poquito más a fondo, a pesar de que todas estas ciudades eran de oscuridad, de muerte, de decadencia, eran peligrosas, podemos también ver que hay esperanza en el Señor. ¿Cuál es la única ciudad en la Biblia en la cual hay esperanza? La ciudad de Dios. Esa Jerusalén celestial, esa ciudad que tú y yo anhelamos estar algún día, ¿cierto? Esa ciudad de paz. La ciudad terrenal siempre va a tener un poco de temor, ¿sí o no? A veces uno va a las ciudades y uno dice, uy, esa calle se ve como medio sospechosa, pase rápido. Pero es que cuando, yo les hago una pregunta, cuando uno se retira, digamos, cuando aquí terrenalmente, cuando uno se retira, termina su trabajo, usualmente uno se retira a una ciudad o para dónde se va. Bueno, uno se va para la playa o que me voy para las montañas, para el bosque. Lo que hace la gente usualmente es alejarse de la ciudad, ¿cierto? Alejarse de la ciudad. Pero va a llegar un momento en que tú y yo nos retiremos, entre comillas, pues, de nuestra vida cristiana aquí en la tierra
y lleguemos a la gloria del Señor. ¿Y a dónde nos vamos a retirar nosotros? Nosotros como cristianos nos vamos a retirar a la playa, no nos vamos a retirar allá a un bosque, no nos vamos a retirar a las montañas, por más bonitas que sea la creación. El Señor tiene un lugar para nosotros y se llama ¿qué? La Nueva Jerusalén, ¿se llama la qué? La Jerusalén celestial. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Apocalipsis 21, incluso el libro de Ezequiel, nos da una pequeña reseña de cómo va a lucir este lugar. Dice que es un lugar maravilloso, que las calles son hechas de oro, ¿cierto? Pero entonces en Apocalipsis 21 nos dice, y yo vi, no, ¿saben qué? Les voy a leer ese en una versión más bonita que se llama la Nueva Traducción Viviente, que lo encontré esta mañana. Denme un segundito. Dice, y vi la ciudad santa, Apocalipsis 21, del versículo 2 en adelante. Eso debe ser como la última página de Apocalipsis, en algunas Biblias. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará todas las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. El Señor le estaba dando una revelación a quién. ¿Sí se acuerdan quién escribió Apocalipsis? Juan, que estaba allá en la isla de Patmos. Y ahí él le da una revelación. Como hablamos cuando hablamos de los apóstoles, unos pensarían que no, que qué chévere, Juan estaba ya pues ya disfrutando de su retiro de apóstol allá en una playa, ¿no? Él estaba viviendo dentro de una caverna con su cabeza en una roca. Y es más tardecito les mandó un video que vi hace poquito de Juan. Em, pero no estaba ya retirado, pero sí estaba teniendo una revelación de ese lugar donde se iba a retirar ya más adelante, ya nos vamos a encontrar con él. Y nos habla de la belleza y la hermosura de este lugar, no solamente físicamente, sino que internamente nos habla a nosotros, aquel lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde el Señor nos va a limpiar todas las lágrimas, dice que donde va a ser todo nuevo. Y más aún, va un paso más allá y le dice, Juanito, escríbete esto, ¿oíste? Escribe esto, ¿por qué? Porque estas palabras son dignas de confianza. Es ya que el Señor nos está corroborando, ¿sí? Confirmando esta realidad de que esa ciudad esa ciudad celestial nos trae esperanza, ¿cierto? Pero Jonás no conocía estas cosas. Jonás, él estaba con su mente cerrada, viendo solamente lo que había pasado en esas otras ciudades del Antiguo Testamento. Y nuevamente, tiene un poquito de sentido tal vez lo que él estaba haciendo. No, yo mejor me voy de aquí porque usualmente estas ciudades vuelven a caer y las destruyen. Yo no. Pero es interesante ver la progresión que hay, ¿cierto? Ya vimos lo que va a pasar más adelante, ¿cierto? Apocalipsis 21. Ya vimos lo que pasó antes en todo lo del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver lo que pasa en medio. Y es bonito ver la progresión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con lo que es el término de las ciudades. Por ejemplo, ¿qué pasa con las ciudades en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, una de las personas que visitó muchísimas ciudades fue el apóstol Pablo, ¿sí o no? Este hombre se fue de ciudad en ciudad. ¿Y qué pasó? Él fue, por ejemplo, a la ciudad de los Gálatas. Más adelante vamos a estudiar todo eso. Corintio, yo no sé si ustedes se acuerdan, no les alcancé a comentar, que era una ciudad que era realmente decadente. Corintio era como Las Vegas de la época. Ese sitio era, mejor dicho, muy terrible. Y aún así Pablo fue a estos lugares, fue a Éfeso, fue a Roma, ¿cierto? Para ir un paso más allá, incluso el mismo Señor Jesús dice que él fue a la Decápolis, él se salió de la zona pues de comodidad que había en Israel y se fue a la Decápolis. Jonás no hizo eso. Él fue, me mandaron allí y me voy corriendo otra vez porque no sé qué va a pasar por acá. Esperando nuevamente que fallaran. Pero ¿qué es la diferencia entre Jonás y Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre Jonás y Pablo, Pedro, aquellas personas del Nuevo Testamento? Bueno, ya vamos a ver. Pero para los lectores originales del libro de Jonás, ver que una persona estaba sentada a las afueras de la ciudad era una clara imagen que esa persona solamente quería ver la ciudad arder. ¿Sí? Si uno
le pusiera una pintura a alguien de la época y pusiera una ciudad así bien bonita y dibujara a una personita afuera, apenas ellos vieran esa imagen automáticamente, ¿qué pensarían? Ah, esa persona está esperando que esa ciudad fuera destruida y consumida. Esa era la imagen original. Y nos muestra, ¿no? Que no, no todo lo que Jonás tenía en su interior era malo. O sea, incluso esa manera de actuar nos muestra que él amaba a Dios, que él amaba el mensaje que fue a compartir, pero que no estaba amando a las personas a las cuales le tuvo que ir a compartir. ¿Ven ahí la diferencia? Muy parecido a los hijos del trueno. ¿Sí se acuerdan qué pasaron con estos dos caballeros? ¿Sí o no que es muy parecido? Sí, como la palabra de Dios empieza a enlazar y le da más riqueza a lo que el Señor nos quiere ir a enseñar. No, bueno, si no nos quieren dejar pasar por ahí, que caiga fuego del cielo, que se consuma esa ciudad. Jonás como que quería hacer lo mínimo, ¿cierto? Para que esas personas se salvaran. Yo voy ahí porque el Señor ya me dijo que fuera. Yo voy a ser obediente, pero hasta aquí, ¿sí? Voy, les digo el mensaje y ya no más. Yo me voy, ¿sí? Yo no me quiero quedar ahí ayudándolos, yo no me quiero quedar ahí corrigiéndolos, educándolos para que no vuelvan a caer. Yo mejor me voy. Jesús, en cambio, hizo eso a la perfección. Jesús fue a las ciudades no solamente a compartir ese mensaje, sino que a educar y a enseñar, ¿sí? A todas esas personas de las ciudades a las que fue. Por eso no es curioso y no es sorpresa que incluso los que no conocen de Jesús como Salvador, lo llaman como maestro. ¿Han escuchado eso? Maestro. Para nosotros no solamente es maestro, es también nuestro Salvador. Y Jesús fue el paso extra. Él no solamente compartió ese mensaje de esperanza, que el reino iba a venir, sino que también se estuvo ahí con ellos, guiándolos, enseñándolos a través de parábolas, preparando sus corazones para todo esto. Yo les hago una pregunta. ¿Es posible que un cristiano pueda conocer intelectual y doctrinalmente, creerlo en su corazón, vivir y experimentar la gracia de Dios, pero cuando todo esto es aplicado a otra persona no lo puede aceptar? No, es que esa salvación y esa gracia, esa bendición es solo para mí. Solo yo soy digno de esas cosas. Esa gente no, ellos son muy pecadores. Suele pasar, suele pasar, suele pasar. Ahora tengan eso ahí en una cajita en la cabeza, ahorita más tarde lo volvemos a ver, ¿cierto? Pero seguimos adelante. Entonces dice que Jonás estaba furioso, sentado a las afueras de la ciudad, ¿cierto? Con todo esto que acabamos de ver, pensando lo de las ciudades, pensando, ¿cierto? Que en su corazón él como que se sentía como que él era el único que merecía la salvación y que él era el único que merecía pues la bendición de Dios y no la gente de Nínive. Y en medio de todo esto, Dios aún sigue obrando en él. Cuán grande es la fidelidad de Dios y cuán paciente es el Señor que tú y yo servimos. Jonás está allá afuera furioso, ¿cierto? Y dice que Dios prepara una calabacera que le dio a él sombra. ¿Y qué pasó? Jonás se alegró por esa comodidad que le estaba dando. Pero después Dios envió un gusanito para que se la comiera. ¿Y qué pasó otra vez con Jonás? Él pasó a pensar, ay, qué chévere, qué rico. Otra vez, no, Señor, yo me quiero morir, quítame la vida. Como que era tan indeciso, como que su interior estaba tan fluctuante que no había seguridad alguna en él. ¿Por qué? Porque su enojo y su egoísmo lo estaba llevando a preocuparse más por sí mismo. Si él no se daba cuenta, no se estaba dando cuenta que Dios quería enseñarle algo. Dios estaba tratando de enseñarle algo a Jonás. Este libro se enfoca no en la redención de Nínive, no se enfoca tanto, aunque un poquito no se enfoca tanto en el mensaje que se compartió. ¿En quién se está enfocando este libro? En el interior de Jonás, en el interior de Jonás. Y nos habla nuestro interior. Dios quería enseñarle algo a Jonás, incluso en medio de las comodidades. ¿Puede Dios hablar en medio de las comodidades, sí o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero también Dios puede hablarnos en medio de la aflicción. Y es curioso ver cómo Jonás había vuelto a esa calabacera, ¿cierto? Jonás había vuelto a esa comodidad como un ídolo. Y tú y yo podemos volvernos muy dependientes de las comodidades. Una de ellas puede ser estas reuniones virtuales, ¿no? Es una comodidad, no, yo me levanto 10 minuticos antes y me alisto rápido y ya. Cuando uno tiene que ir a la iglesia física, ¿qué pasa? No, toca levantarse un poquito antes, toca alistarse, toca desayunar, ¿sí? Comodidades. Gloria a Dios por esta comodidad. Obra del Señor a través de la comodidad de la iglesia virtual.
Por supuesto que sí. Eh, pero Jonás estaba pues ahí con su comodidad en la calabacera, ¿cierto? Y nos muestra, ¿no? Cómo muchos de nosotros podemos volvernos dependientes de las comodidades que el mundo nos ofrece. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado de que eso no nos aleje de Dios, que esas comodidades no nos empiecen a distraer de su palabra, mi familia. Tú y yo necesitamos mantenernos con nuestros ojos puestos en Dios, en medio de las comodidades y en medio de la aflicción. No, es que estoy enojadísimo porque el aire acondicionado se me dañó preciso ahora que va a empezar la temporada de calor. ¿Estás enojado porque se dañó el aire acondicionado antes del verano? ¿O ese enojo está escondiendo algo más? Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Le dice el Señor. En otras palabras, ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Qué hay detrás de tu enojo? ¿Cuál es la raíz que te lleva a vivir de esa manera? Y puede ser un enojo como el de Jonás, ¿cierto? Tan radical que se salió y estaba esperando destrucción. O puede ser un enojo como medio superficial, que es fácil de esconder, pero está ahí, está presente. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Le pregunta el Señor a Jonás. ¿Qué hay detrás de nuestro enojo? Esa es la pregunta. Porque muchos de nosotros a veces nos enojamos un poco y realmente estamos ciegos a entender la verdad que hay detrás de ese enojo. ¿Por qué? Porque nos distraemos con lo que está por encima. ¿Qué fue lo que estaba por encima en la situación de Jonás? Su comodidad, su calabacera. Yo lo estaba tratando de hablar de una manera más directa. Hey, Jonás, ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Sí? Y en lugar de entrar a la ciudad, entonces, ¿qué pasó con Jonás? Él siguió afuera. Él siguió quejándose de tantas cosas. Señor, yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Esto está muy difícil aquí con este sol. Como que si Dios fuera como humano, ¿se imaginan cómo le hubiera contestado a un humano a Jonás? ¿Quién le manda? ¿Quién le manda a salirse? Allá en la ciudad había comida, allá había agua, allá habían animales, allá habían casas. ¿Quién le manda a salirse? Pero ese no es Dios. Dios está obrando incluso en ese momento, no lo abandona. Y está obrando en el corazón de Jonás. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Jonás todavía necesitaba llegar a conocerlo a él a profundidad. Y en medio de esto, Dios obra en Jonás y le lleva, ¿no?, a entender la plenitud de Dios en tantas cosas. Tristemente, o bueno, no tristemente, realmente no se sabe qué pasó con Jonás. El libro se acaba y no se sabe si él siguió enojado o volvió a la ciudad o qué pasó. No se dice nada más de Jonás. Pero nos deja esa pregunta como abierta. Si tú y yo vamos a seguir de la misma manera, vamos a seguir enojados con sea lo que sea y actuar de esa manera similar a la de Jonás, o vamos a entender realmente el plan y el propósito de Dios. A Pablo no le importó entrar a esas ciudades a predicar, ¿sí? A Pablo no le importó entrar a todos estos lugares a edificar personas. Pedro recibió revelación de Dios. No sé si se acuerdan de esa parte que dice que bajaron en una nube, ¿cierto? Animales y muchas cosas, ¿cierto? Dándole a entender, ¿no? Que fuera y que ya tenía pues la libertad de llegar a todos estos lugares que usualmente un judío no podía entrar. Jesús mismo entró no solamente a estas ciudades, como les dije antes, sino que Jesús mismo ¿a dónde entró? A nuestros corazones. Nuestros corazones son una clara imagen de esa ciudad que hemos visto en estos últimos capítulos. Muchas personas no hubieran querido entrar, es más, nadie quisiera entrar en nuestros corazones, porque es un lugar que, como hablamos antes de las ciudades, es un lugar peligroso, es un lugar oscuro, es un lugar donde nadie quisiera estar, ellos quisieran estar en lugares más bonitos. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Él bajó de la perfección, él bajó del cielo, ¿sí? Él abandonó completamente todo para llegar a dónde? A un corazón caído, a un corazón oscuro, a un corazón peligroso. Y no solamente le compartió ese mensaje de esperanza a ese corazón abatido que teníamos, sino que ¿qué pasó? Poco a poco fue transformando, edificando y enseñando a nuestros corazones. ¿Será que vale la pena darle las gracias a Dios por enviar a su Hijo que actuó completamente diferente a Jonás? Claro que sí. ¿Cuántos le damos gracias a nuestro Señor Jesús por no actuar como Jonás? ¿Se imaginan Jesús entrar a nuestro corazón y decir, bueno, ya les dije el mensaje, ahora yo me voy y me voy a sentar ahí a las afueras a ver qué pasa con ellos? No.
Él dejó a su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nos guiara, para que nos enseñara y nos siguiera formando. Y tú y yo estamos llamados a vivir de una manera igual, no parecida. Estamos llamados a vivir de la misma manera. Al vivir y aprender de la mano del Espíritu Santo, tú y yo podemos llegar a compartir no solamente ese mensaje y después irnos a las afueras, sino que mantenernos ahí firmes con los demás, entender cuál es la prioridad, entender cuál es el plan de Dios. Perdón. Eso es lo que nos empieza a mostrar el libro de Jonás cuando lo leemos en todo su contexto. Vemos entonces en realidad de qué se trata este libro, qué está hablando el Señor a nuestros corazones en el día de hoy. Ahora entendiendo el contexto de todo. Para ir cerrando, ¿no? Porque ya se está haciendo tarde. No voy a tratar de terminar un poquito temprano hoy. Pero para ir cerrando un poquito, los voy a dejar con una historia que yo creo que casi nadie la conoce. Me imagino que nadie se conoce la historia del Titanic, ¿cierto? ¿Sí la conocen o no la conocen? Esa historia, creo que es que hasta esa película uno la ve, la nombra y ya se la sabe de memoria. Pero curiosamente, históricamente, no hay datos de una persona que no se habla de él. Es una persona, es como un héroe, ¿no? En las tinieblas, un héroe detrás del telón en esta historia trágica del Titanic, ¿cierto? Que es lo primero que uno piensa cuando le hablan del Titanic. Ay, que la historia de amor, que esta parejita, ¿cierto? Otros que no, que el barco está todavía hundido en las profundidades del mar. Otros hablan de la terrible tragedia que ocurrió, ¿cierto? Pero no muchos hablan de un héroe que estuvo allá detrás del telón. Hay una persona que se llamaba John Harper, que él estaba viajando también en el Titanic. John Harper era un pastor de, si no estoy mal, de Suecia. Y era una persona que estaba compartiendo el Evangelio de una manera tan especial que fue invitado varias veces a Estados Unidos y él iba a compartir ese mensaje del cual tú y yo conocemos, ¿cierto? Y en una de esas lo invitaron nuevamente a ir a predicar. Y eso fue justo después de que su esposa murió. Aún así, él dice, ok, yo voy a ir. Y él decide, ¿no? Tomar la decisión de viajar nuevamente después de una pérdida tan grande. Decide llevarse a su hermana y decide llevarse a su hija en este viaje. Y es curioso, ¿no? Llegar a pensar como una persona como esta, un pastor, ¿cierto? Que lleva tantos tiempos, en medio incluso de ese momento de aflicción, él es obediente y él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a ir a compartir de tu palabra donde me mandes. Curiosamente, él aplazó su viaje una semana porque escuchó que el Titanic iba a ser el barco pues más grande de la época, el más especial, ¿cierto? Es una ciudad flotante, por decirlo así. Y él decidió aplazar su viaje una semana para viajar en el Titanic. Hubiera podido haber ido una semana antes. Y se va entonces con su hermana y con su hija. Y en medio de ese viaje, ¿cierto? En medio de esa ciudad flotante, él empieza a ver lo bueno, lo malo, lo feo, ¿sí? Los ricos y los pobres. Tantas cosas que uno ve, ¿cierto? En un barco. Todo el mundo allá revuelto. Y, y él vio, ¿no? Obviamente las cosas bonitas, pero también las cosas feas. Y el día de ese accidente, esta persona pudo haberse salvado a sí mismo. El día del accidente, esa persona pudo eh, alejarse inmediatamente, ¿cierto? Ese mensaje que él compartía por años, tal vez él pudo haber pensado, no, yo creo que esta gente, después de haberlos vistos aquí en el barco, yo creo que ellos no se merecen que yo me quede aquí a compartirles ese mensaje. Ellos no se merecen que yo me quede aquí. Pudo haberse salvado a sí mismo, ¿cierto? Pero en lugar de alejarse, en lugar de irse a las afueras, pues, ¿qué hizo esta persona? Él llevó a su hermana y llevó a su hija a un barco salvavidas. Inmediatamente se devolvió a la punta del barco que se estaba hundiendo a seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Esta persona entendía el plan de Dios, entendía y conocía a Dios de una manera que muchos no lo conocen. Yo estoy dispuesto a renunciar absolutamente a todo para que esta gente que aunque no se lo merecen, escuchen de tu palabra, escuchen de tu mensaje, escuchen en sus últimos momentos de vida que hay un mensaje de esperanza y que aunque esta ciudad se está inundando, esta ciudad se está hundiendo, tú te vas a poder retirar a una ciudad celestial que se llama Jerusalén.
la ciudad de Dios. Y él estuvo allí predicando este evangelio de Cristo hasta el último momento. Y hasta el día de hoy se escuchan testimonios de personas que llegaron a escuchar y que sobrevivieron, ¿no? De esta tragedia. Alcanzaron a escuchar palabras, ¿no? De John Harper predicando el evangelio en el Titanic que se estaba hundiendo. Ese mensaje que se compartió en ese momento fue la salvación para muchos. No solamente para los que sobrevivieron físicamente, ¿sí? Sino para los que realmente sobrevivieron. Tú y yo podemos estar enojados. Yo me imagino él pudo haber estado enojado. ¿Quién no? Señor, pero ¿cómo así? Yo estoy yendo a predicar, a compartir tu palabra y ahora se va a hundir este barco en el que voy. Jonás de la época hubiera dicho, no, yo me voy a las afueras del barco en una puerta flotando, enojado. Ay, ahora me toca esperar que me rescaten, está haciendo frío acá. ¿No? Esta persona renunció completamente a todo porque entendió la importancia del plan de Dios. Es una historia larga, no me acuerdo todos los detalles, pero incluso él decía que él ya sabía que no tenía otra opción, ya sabía que pues que él iba a morir porque ya no había otra manera pues de sobrevivir de eso. Y una persona de las que sobrevivió llegó a Estados Unidos y en medio de una iglesia él dijo que se levantó y dio su testimonio. Dijo, miren, yo soy una de las personas que sobrevivió al Titanic y se me fue el nombre ahorita. Y una de las personas que sobrevivió al Titanic y John Harper cuando estaba predicando del Evangelio, él me envió su chaleco salvavidas, me lo tiró del barco porque yo ya estaba en el agua y me dijo que yo necesitaba más ese chaleco salvavidas que él, que eso mismo había hecho Cristo en la cruz por él. Y fue bonito, ¿no? Pues leer toda la historia, ver cómo mucha gente realmente entendieron y recibieron a Cristo incluso en esa situación tan crítica. Así que cuando vean el Titanic la próxima vez, échenle ahí un ojito diferente, pero es curioso ver cómo la sociedad, incluso en medio de todo eso, no le da importancia a las cosas de Dios, ¿sí o no? Yo cuando leí esto, yo me quedé como que impactado un poquito y decía, wow, tantos años escuchando esa historia y decía yo, nunca había escuchado yo de John Harper. Y se vea pues. Y bueno, eso nos lleva Ahora entonces sí a me pensar. gustó la historia del Titanic. Antes me parecía aburrida Yo y les común, mando la pero ahora información, la veo con ojos diferentes. yo les mando la información, no se preocupen. No, película. Y podríamos entonces nosotros estar enojados, ¿cierto? En medio de tantas situaciones. Dejar todo lo malo, ¿cierto? Uno podría decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que destruyas todo lo malo. Uno con cierto tipo de corazón hubiera podido estar en medio de esa tragedia del Titanic. Uno en medio de esa situación en Nínive, uno pudiera decir, Señor, yo quiero que destruyas absolutamente todo. ¿Sí? Yo voy a compartir ese mensaje que me transformó, pero esta gente no se arrepiente, esta gente no quiere cambiar. Y muchas veces nos frustramos y decimos, ay Señor, ¿sabes qué? Tú me has dicho que pida misericordia, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Destrúyelos. Ya no quiero pedir más misericordia, y destruye, acábalos. Y uno podría actuar de esa manera en su propio enojo. Pero cuando uno realmente se enfoca en las prioridades de Dios, todo empieza a cambiar. ¿Sabes qué, Señor? En tu amor, en tu gracia, en tu paciencia, voy a seguir compartiendo el mensaje a través de mis palabras, a través de mis acciones. Quiero mostrar amor y misericordia con los demás. El libro de Jonás se acaba con una pregunta abierta. ¿Estás enojado? ¿Vas a seguir enojado? No se sabe si siguió enojado. Y esa misma palabra nos queda a nosotros también. Vamos a seguir de esa misma manera. Sea cual sea tu decisión, tú puedes seguir viviendo en amargura si tú quieres. Tú quieres, y si quieres, puedes seguir viviendo en enojo, no entendiendo los planes de Dios. O puedes alinearte a la voluntad de Dios. Pero sea cual sea tu decisión, el plan de Dios va a seguir, va a seguir. ¿Detuvo el plan de Dios las acciones, el berrinche y el enojo de Jonás? Por supuesto que no. El plan de Dios siguió adelante. Ahora, Jonás hubiera podido ahorrar ese enojo, hubiera podido tener un corazón más tranquilo, ¿sí? Hubiera podido dejar de vivir en amargura y frustración. Claro que sí, él hubiera podido haber hecho eso, pero no lo hizo. Y hoy el Señor nos invita a que podamos vivir de una manera diferente a la de Jonás. ¿Cómo? Conociendo a Dios a plenitud cada día, cada mañana llegar a entender cada palabra que Él nos da, cada promesa,
todo lo que el Señor nos está mostrando a nosotros es por algo y nos está formando de cierta manera. Bueno, por ahí alguien quería decir algo. Sí, que es increíble cómo muchas veces incluso pues uno es tentado en eso, ¿no? Y es chistoso porque esta semana en un momento yo pues hablando de la situación que yo tenía, eh, yo le contaba a Jonathan que incluso en mi oración yo le decía, Señora, me provoca como decirte, pues que ya lleva eh, eh, Que haga fuego del fuego del cielo, cielo. como decían los hijos del trueno, ¿verdad? Decía yo, pero Señor, o sea, tú dices que pida uno misericordia por los enemigos, pero realmente a veces las situaciones son tan difíciles y a pesar de años y años que yo le decía, Señor, son 17 años que es la situación así, entonces, pero es lindo entender, ¿no? Que tenemos que seguir dando amor, porque a eso estamos llamados, seguir teniendo misericordia y verdad que el Señor sabe en qué momento le manda a uno los temas, ¿no? Que uno tiene que escuchar. Bueno, cerrando con eso, vamos a orar, entregar este tiempo al Señor y darle las gracias por estas semanitas que nos ha dado para ahondar cada día más en este libro que aunque corto, nos muestra, ¿no? De una manera especial quién realmente es Dios y cómo se preocupa Él en realmente obrar en nuestro interior, ¿sí? Esa ciudad de nosotros, ¿sí? Esa ciudad personal, privada que está llena de tantas cosas. Ahí fue donde el Señor entró y no se fue y esperó, vamos a ver qué pasa con ellos, sino que realmente se quedó en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu, formándonos, guiándonos, educándonos con su palabra. Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Padre Santo, por tu perfección, Señor. Gracias porque tú nunca te detienes en obrar en nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra, por la historia, Señor, que nos hablan, Señor, cada día de que tú, Señor, siempre has estado obrando, Señor. Gracias te damos porque tu nombre resuena, Señor, a través de las generaciones, del tiempo y del espacio. Y hasta el día de hoy seguimos proclamando de un Dios que todo lo puede, de un Dios que es muy especial, amoroso, misericordioso y lleno de gracia con nosotros. Te alabamos en este día, Señor, y te damos gracias, Señor, por un tiempo que nos das, Señor, de regalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios